Vamos a dar inicio entonces al tema. Obviamente yo no podré abarcar todo lo que quisiera por causa del tiempo. La idea de cada una de estas palestras o charlas es motivarles a ustedes a adquirir el libro, porque creemos firmemente que hay dos maneras de comer: por los oídos y por los ojos. El Señor dijo: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas hay, porque el tiempo está cerca. Entonces, por otro lado, el Señor en Juan capítulo 6 dijo, en el capítulo 6 Él comienza a hablar de comer, de comerle a Él, de beber su sangre, de comer su carne. Y la gente no entendía lo que el Señor estaba hablando. Y se empezaron a ir porque se asustaron, ¿no? Porque se paró el Señor a hablar: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y dijeron: se enloqueció el hombre, nos vamos. Y entonces los discípulos también estaban como atónitos. Y el Señor les preguntó: ¿queréis ir vosotros también? Y Pedro se levantó y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Y el Señor en el verso 63 entonces aclara y dice: la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces el Señor, como el verbo de Dios, es aquel a quien debemos comer. Y realmente creemos firmemente que por medio de la lectura y de oír las palabras, nuestra fe crece. Somos ayudados a través de las palabras que el Señor revela para nosotros proseguir. De hecho, si la Biblia no hubiese sido escrita, o las palabras de Dios no hubiesen sido escritas, nosotros no estaríamos acá. ¿No es cierto? Dentro del Nuevo Testamento, el libro de Efesios es un libro de vital importancia. Lo primero que necesitamos considerar es que Dios tiene un deseo en su corazón. Y ese deseo que está en su corazón, Él lo ha manifestado, lo ha abierto a través de sus palabras. Por eso Proverbio dice, creo que Proverbio dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Dios habla para abrirnos lo que está en su corazón. Y cuando Él revela su deseo, lo hace en Mateo capítulo 16, cuando Él se va con su discípulo a un monte a un lugar llamado Cesarea de Filipo, y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y eso está en Mateo 16, desde el 16 en adelante, desde el verso 16 en adelante. Y ellos dicen: bueno, uno de los profetas. Y el Señor hace la pregunta más íntima y dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. El primer misterio que estaba escondido en Dios fue revelado por el Padre. Y el Señor le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor: pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. El otro misterio que estaba escondido fue revelado: la iglesia. Y el libro de Efesios nos muestra, en el capítulo 1, quiero hacer una breve revisión del libro. En el capítulo 1 nos muestra el dispensar de Dios, o el trabajar de Dios para producir su deseo en la tierra. Y lo primero que encontramos es en el capítulo 1, el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Amén. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que encontramos aquí es la obra del Padre. ¿En qué consiste la obra del Padre? En habernos escogido.
habernos elegido. Él escogió la humanidad, al hombre, para que le representara en la tierra después del fracaso de la rebelión en los cielos de Lucifer, quien hoy es Satanás, el diablo, ¿cierto? Después de esa rebelión, Dios crea al hombre y crea un ser que tiene su imagen y su semejanza para que gobierne, para que señoree, para que sojuzgue, para que le represente. Este hombre fracasó. En la historia de la humanidad, este hombre fracasó. Dios levantó tuvo una oportunidad en Noé, salvó 8, se volvieron a equivocar. Luego Dios llamó a Abraham, de Abraham salió el pueblo de Israel, volvieron a fracasar. Finalmente del pueblo de Israel, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, encontramos a Dios haciéndose hombre para cumplir el deseo del Padre en la tierra. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que seamos de Él. Santos quiere decir separados, apartados, exclusivos para Dios. Hoy somos exclusivos para Dios. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer. Ya el Padre nos había escogido, nos había elegido, así como fue escogido Moisés, que hubo una mortandad de niños y la vida de Moisés fue preservada porque Dios lo había escogido. Luego vemos el verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. El hombre que Dios escogió pecó, y la paga del pecado es la muerte, y la justicia del Padre tenía que ser satisfecha. Alguien tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Alguien tenía que pagar el precio para que el hombre fuera recobrado, recuperado. Y ahí es donde entra entonces el trabajar del Hijo. Y en Efesios, en el versículo 7 del capítulo 1, dice: quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. El Padre nos escogió y el Hijo nos redimió, nos compró. ¿Qué quiere decir redimir? Comprar. Amén. Él nos compró. ¿De quién? De la ley, porque la ley nos condenaba. Y la ley decía que para que hubiese remisión de pecado tenía que haber sangre. Bueno, Jesús derramó su sangre por nosotros y nos dio la salvación. Hoy cuando el Padre nos ve, no me ve a mí, no ve a Adán, aquel que fracasó, sino que ve a Jesús, aquel que me salvó, aquel que derramó su sangre, aquel que me compró, aquel que pagó el precio por mí y me justificó. Por eso hoy tenemos acceso al Padre. Hebreo dice que nos abrió un nuevo y vivo camino a través de su sangre. Su sangre nos da acceso al Padre. Su sangre nos limpia de todo pecado. Cada vez que nosotros cometemos una falta, podemos decir: Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. El Señor entonces nos redimió. Esta es la obra del Hijo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, aquí está el trabajar del Espíritu, en el versículo 13 y en el 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Juan dice que el que convence al hombre de pecado es el Espíritu, de pecado y de juicio. Dice, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Padre está trabajando, escogió, el Padre trabajó escogiéndonos, el Hijo trabajó redimiéndonos, y el Espíritu está trabajando sellándonos. Cuando yo entro a un país, paso por migración, el funcionario ve mi pasaporte, revisa mis documentos, ve mi cara, y ¿qué hace? Coloca un sello. ¿Qué dice ese sello? Que fui aprobado, puede entrar. El Espíritu hoy está trabajando diariamente en nuestro vivir. Amén. Y hay cosas que Él sella y hay cosas que Él no sella. ¿Qué produjo Dios a través de su trabajar en el tiempo? ¿Qué está produciendo Dios a través de su trabajar en el tiempo? Está produciendo su expresión, que es la iglesia. Nosotros a veces decimos, voy para la iglesia, y pensamos en las cuatro paredes. Claro, porque no sé aquí en Costa Rica, pero cuando yo aprendí las vocales, era A de avión y salió un avioncito, A, E de elefante y salió un elefantito, A, E, I de iglesia y salía una casita con una cruz. Entonces desde chiquito, desde pequeño, como dice aquí, desde chiquitillo, uno está pensando que la iglesia es una casa, es un lugar físico. Pero realmente la iglesia es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo y del trabajar de Dios a través del tiempo. Por otro lado, la iglesia es la expresión de Dios en la tierra. No tiene nada que ver con un lugar físico, en lo absoluto. Es un ente vivo. Por eso en el mismo capítulo 1 dice, podemos leer aquí, Señor Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El resultado de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu es la iglesia. Y la iglesia es la expresión de Dios en la tierra. El Señor resucitó y produjo los muchos hijos de Dios que hoy son la iglesia. ¿Qué relación tiene esto con andar según la voluntad de Dios? Es porque Dios desea que sus hijos le expresen, que sus hijos le manifiesten al mundo. Juan dijo, creo que en el capítulo 1, que Cristo, que aquel verbo, que es Cristo, en el verso 14, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. La palabra gloria ahí en el griego es expresión, y vimos su expresión, su vivir, el vivir del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad.
Reina Valera dice, y de verdad. Pero la palabra original es aletheia, que quiere decir realidad. Lleno de realidad. Por eso la Biblia dice que Jesús hacía y enseñaba. Es decir, su vivir era una enseñanza. Su forma, su finura, su manera de reaccionar, su manera de actuar, su manera de expresarse en cualquiera que fuera la situación, manifestaba que Él era el unigénito Hijo del Padre. Que Él era alguien definitivamente especial. Que Él era el único hombre en la tierra que contenía en ese momento la vida de Dios. Pero cuando Él muere y resucita, se cumple Juan 12:24, que el grano de trigo cayó en tierra y murió y produjo muchos frutos. Esos muchos frutos son los hijos que Él produjo a través de su resurrección. Por eso cuando Él se encuentra con María en la resurrección, le dice, ve y dile a mis hermanos que he resucitado, y a Pedro. Si usted revisa, antes de la resurrección, el Señor Jesús no llamó a ninguno de sus discípulos hermanos. Y Romanos capítulo 8, verso 29, dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primer hombre en la tierra que contuvo la vida de Dios y que esa vida se expresó. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Muchas veces pensamos, bueno, será la voluntad de Dios que tenga un carro nuevo, que tenga una casa nueva, voy a orar porque la voluntad de Dios es que yo viaje, que yo sea un gran hombre de Dios, que yo haga esto, que yo haga aquello. Generalmente relacionamos la voluntad de Dios con cosas triviales, con cosas materiales, con beneficios humanos, que son bendiciones de Dios, pero el Señor fue claro, busca primero el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso mi carro es una añadidura, mi casa es una añadidura, mi profesión es una añadidura, mis muebles son una añadidura, todo lo que tengo es una añadidura, porque el reino es lo principal. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es un reino? Es una esfera de gobierno. Cuando Dios dice buscar primeramente el reino, está diciéndonos que busquemos primeramente esa esfera de gobierno. Esa esfera donde el Señor Jesús gobierna. Les repaso rápidamente. En el capítulo 2 de Efesios encontramos los materiales con los que Jesús produjo la iglesia, muertos en delitos y pecados. Él agarró unos muertos en delitos y pecados y los salvó. Y en el verso 10 los convirtió en su poema, su obra maestra. Hoy la iglesia, los hijos de Dios, Dios quiere convertirnos en su obra maestra, en lo que Él ha producido a través de su trabajar diario y constante, a través del Espíritu, en nuestra vida. Por eso lo que recibimos fue una vida, no una religión. No somos evangélicos, no somos cristianos, somos hijos. Somos hijos. Y un hijo tiene que llegar a parecerse a su padre, tiene que llegar a ser la expresión de su padre. Pero para que eso ocurra, la vida tiene que crecer y tiene que madurar. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? Que tengamos un carro, que tengamos una casa, que esto, aquello. No, la voluntad de Dios es que le expresemos. Por eso en el capítulo 3 de Efesios encontramos un servicio que los hijos de Dios deben servir. ¿Sí? Mayordomos que sirven a Dios. Y en el servicio somos perfeccionados, somos ayudados, nos soportamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros, nos aceptamos los unos a los otros, con las diferencias que tenemos, llegamos a ser hermanos. Ninguna familia es igual, ¿o sí? Yo tengo 3 hermanos, ninguno es igual a mí. Y yo no soy igual a ellos. Pero somos hermanos. Tenemos la misma sangre. Ustedes son ticos, yo soy venezolano, Roberto es brasilero. Pero somos al final hermanos.
Tenemos la misma sangre. Por eso debemos servirnos unos a otros. Y a partir del capítulo 4, entonces, después de que Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo muestra la revelación, la iglesia, de trabajar del Dios triuno para producir la iglesia, usando materiales de desecho, porque éramos material de desecho, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro destino era el lago de fuego, era la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Él nos salvó sin tener ningún mérito. ¿No es cierto? Eso es maravilloso. Perdóname si yo me emociono, pero realmente eso es maravilloso. Cuando yo veo con lo que soy, realmente no merecía ser salvo, pero Él me salvó por su infinita misericordia, por su gran amor. Nos miró con ojos compasivos y nos salvó. Y no solo eso, está produciendo una obra maestra. Él quiere exhibirnos ante los principados, los potestades, y decirnos: este hombre que usted quiso destruir es mi obra maestra. Hoy es mi hijo. Pero necesitamos entonces andar. ¿Qué es andar? Caminar. ¿No es cierto? Sinónimo de caminar. Necesitamos entonces caminar según la voluntad de Dios. Y entonces aquí, para no hacerme muy largo, en Efesios 4, versículo 1 y versículo 7. Permítame buscar capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con que fuimos llamados? Por su gracia. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, el primer tipo de andar es andar en gracia. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, andar en gracia tiene que ver con servir a Dios, con los que Dios nos ha dado de acuerdo a nuestra medida. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Entonces, andar en gracia está relacionado con nuestro servicio a Dios. Todos nosotros tenemos que tener el sentimiento de servir a Dios. De gracia recibisteis, de gracia da. Pero muchas veces nosotros no queremos servir en lo que el Señor nos da, sino en lo que nosotros queremos. ¿No es cierto? Y el Señor quiere irnos llevando poco a poco, de acuerdo a la medida. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Cada uno de ustedes tiene una medida. Cuando Pablo habló del cuerpo de Cristo, él usó la anatomía humana para mostrarnos las funciones en el cuerpo, no las posiciones. Y felizmente hoy día en la iglesia se da mucha importancia a la posición más que a la función. Y en realidad lo que es importante del cuerpo es la función, no la posición. ¿Sí? Y Pablo entonces toma la anatomía humana para mostrar el cuerpo de Cristo. Y muestra: si todo el mundo fuera oreja, ¿dónde estaría el ojo? Si todo el mundo fuera nariz, ¿dónde estaría el oído o la oreja? Mostrando que cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Y dentro de su función es especial. En importancia, el corazón es más importante que mi meñique, ¿no es cierto?
Pero el meñique en su función, él es especial, porque solo él puede hacer las cosas que podemos hacer con él, valga la redundancia. Mientras que con el corazón no podemos hacer lo que hacemos con el meñique. Por eso cada miembro en su función es especial. Amén. Y cada miembro en su función debe servir. Aleluya. Sin tener complejos, sin pensar que es menos, tampoco pensar que es más. Simplemente Dios puso en el cuerpo a cada uno como Él quiso. Andar en gracia, entonces andar ejercitando nuestros dones, ejercitándonos en el servicio. Si eres el que barre el local, pues el Señor te está perfeccionando. Y el Señor dice que en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y también dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Así es, ¿no? ¿Cierto? Y el que es infiel en lo muy poco, también en lo mucho será infiel. De manera que andar en gracia es servir. Amén. Es lo que el Señor nos da. La iglesia, el Señor nos trajo a la iglesia para servir. Amén. Servir con amor, con una motivación correcta. De manera que una manera de un vivir, un andar de los hijos de Dios, un andar según la voluntad de Dios, andar en gracia, es andar sirviendo. Por eso el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero a muchos de nosotros se nos olvidó eso. Y queremos que nos sirvan. No queremos ya más servir. Entonces necesitamos andar en gracia. Vamos a revisar el otro porque el tiempo se corre muy rápido. Andar en la verdad. Capítulo 4, versículos 17 y 21. Capítulo 4, versos 17 y 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es andar en verdad? No es solamente no mentir, porque quizás eso es muy difícil, ¿no? Siendo sinceros, si en algún momento usted dice una mentirita blanca, pero todas son negras. No hay blancas, todas son negras. Pero andar en verdad aquí se refiere a no poner la mente en las cosas vanas. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de que es un asunto importante nuestra mente. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo dice que nuestra mente necesita ser renovada, porque ella tiende a moldearse al sistema, a la corriente. Y si ella no es renovada por la palabra, porque la palabra es la que renueva nuestra mente, por eso es importante orar, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante no conformarnos o no limitar nuestra vida de iglesia a un domingo, a un culto, a oír una persona, sino que diariamente Dios tiene que hablar conmigo, y la manera de que Dios hable conmigo diariamente es a través de la palabra. Amén. Él va a hablarme, porque cuando yo abro la Biblia, abro la boca de Dios. Amén. Y Dios habla. De manera que andar en el asunto de la mente es importante. ¿Por qué? Porque usted habla como piensa, se viste como piensa, actúa como piensa, reacciona como piensa. Todo está en nuestra mente. Y muchas veces nuestra mente se llena de muchos deseos. ¿Y qué es el mundo? El mundo es un espejismo. ¿Sabe qué es un espejismo?
Es una cosa que parece, pero no es. En el desierto, o a veces en la carretera, cuando uno va conduciendo, carretera, se dice aquí, carretera. Uno va conduciendo en una recta larga. ¿Qué ha pasado, Roberto? Que parece que se ve un charco de agua adelante. Aquí, los conductores. Y parece que es un charco, pero nunca llegas al charco. Porque es un espejismo. Es algo que se ve, pero no es. Así es el mundo. Infelizmente, muchos hijos de Dios hoy están corriendo tras algo que no se sabe qué es, pero está relacionado con, yo quiero que no me vayan a malentender, pero está relacionado con vivir mejor, con tener plata, con tener los problemas resueltos, con que no haya dificultades y todo eso, que el barco esté firme, y todo eso es legítimo pensarlo, pero muchas veces dar tanto énfasis en nuestra mente a estas cosas nos hace caer en vanidades, y muchas veces las cosas que queremos tener exceden a nuestras necesidades, y cuando las cosas que queremos exceden a nuestras necesidades, entramos en lujurias. Es decir, cosas que no necesitas, cosas que no te hacen falta, pero simplemente tú la quieres tener para decir, yo la tengo, yo lo tengo. Y entramos entonces en una vida vana que termina siendo vacía. Andar en la verdad es andar conforme a la palabra. Amén. Conforme al deseo de Dios. Una cosa que Dios desea es que nosotros prediquemos el evangelio. Amén. En todo lugar, esperar la oportunidad para mostrar a nuestro Señor. Es una manera de responder de manera justa por su amor. Cierto. Andar en la verdad tiene que ver también con que nosotros no estamos en una vida desordenada, sino que andamos en una vida o en orden, conforme a la palabra, conforme a también a los deberes de nuestra ciudadanía. Andar en la verdad es servir a los hermanos también, es predicar el evangelio. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos ahora al tercer tipo de andar. Andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Efesios 5, versículo 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es andar en amor? Yo decía en Venezuela en la conferencia pasada que a veces creemos que andar en amor es andar abrazando a todo el mundo y un besito para acá y un besito para allá. Ay, qué hermano tan lleno de amor. Que generalmente relacionamos el amor con besitos, con abrazos, con corazoncitos en el WhatsApp, besitos. Pero realmente, ¿qué es andar en amor? Según este versículo, andar en amor es entregarse. Cuando yo me enamoré de mi esposa, de la que hoy es mi esposa, yo pensé enseguida en casarme. Si alguien dice, yo te amo, pero no quiero compromiso contigo. Yo te amo, pero no podemos casar. Amar, según este pasaje, es entregarse. Andar en amor es entregarnos por aquel que nos amó. Aleluya. Amén. ¿Es cierto? Y entregarse, decir me entrego es fácil, pero hacerlo no es tan sencillo.
Sin embargo, nuestro corazón debe estar abierto a eso. Entregar nuestras vidas, ¿no? Nosotros, el Señor nos preparó. Yo hace 16 años que sirvo a tiempo integral, tiempo completo al Señor. Antes de eso yo recibí al Señor a los 15. Hice mi universidad, trabajé en un ingenio, en un central azucarero. ¿Cómo llaman aquí eso? Donde hacen azúcar. Eso, ahí trabajé 10 años. Estaba a punto de recibir un cargo de gerencia cuando el Señor me llamó. Y tardé un año orando para responder al Señor, sí. No es fácil abandonar nuestros sueños. No es fácil abandonar nuestras, ¿cómo dicen? Nuestras ambiciones, ¿no? Sus anhelos. Pero cuando el Señor te llame, estarás dispuesta a entregar tu vida para el Señor. Entonces, andar en amor es andar entregado. Entonces el Señor nos va probando y nos va dando cositas. A ver hasta qué punto te entregas. Y te va aumentando. Y te va aumentando. Y te va aumentando. Y tú te sigues entregando porque le amas. Andar en amor es entregarse por los hermanos. Entregarse por las personas. Nosotros cuando tenemos hijos nos entregamos por nuestros hijos. Nosotros los que somos padres, sin duda somos capaces de dar nuestra vida por nuestros hijos. Sin titubear. ¿No es cierto? Sin medir. No, por mi hijo me quemo las manos. ¿No es cierto? Eso es amor. El Señor quiere que andemos en amor, entregándonos por los hermanos, entregándonos por lo que Él nos ha delegado, lo que Él nos ha entregado, su palabra, la expansión del Evangelio, la salvación de las personas. Andar en amor entonces es entregarse por lo que Dios nos ha delegado. Aquí están nuestros jóvenes misioneros, gracias al Señor. Ellos están entregándose. Usted ve a Milton ahí. Me perdona, Milton, que te tome como ejemplo. Milton es ingeniero químico. Y pudiera estar ganando mucha plata en Perú. Por cierto, Perú ahora es uno de los tigres de la América del Sur. Está muy bien económicamente Perú. Perú y Colombia. Pudiera estar ahí. Pero él aceptó el llamado del Señor y se está entregando. Me perdona que te tome por ejemplo. Quizás alguna persona le ve y dice, no, él a lo mejor no tenía nada que hacer. Y está aquí por eso. No, es una persona que el Señor preparó. Y el Señor le pidió una porción de su vida. Y él está entregando. Quiero decirle que eso es amor. Amén. Andar en amor es entregarnos por los hermanos. Nosotros estamos aquí, Roberto, por amor. Tenemos nuestras familias en nuestro país, en nuestros hijos. Ya tenemos 20 días por fuera. Llegamos, volvemos a salir. Pero eso es amor. Claro, nosotros no hemos llegado a la perfección del amor. Queremos ir. Muchos hombres en la historia de la iglesia entregaron su vida por amor. Y el Evangelio llegó a muchas naciones por amor. Y yo te pregunto hoy, como el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Dijo, sí, Señor, yo te amo. El Señor le dijo, apacienta a mis ovejas. La segunda vez le dijo, apacienta a mis corderos.
Y la tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas. En pocas palabras, hay una manera de demostrar el amor por el Señor. Y es entregarnos por las personas. Porque para eso el Señor vino. El Señor vino por las personas. Para Dios no es importante, me perdonan hermano, tener un gran templo lleno de gente. Para Dios es importante que nosotros estemos constantemente buscando a las personas. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y eso es andar en amor. Señor Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Versículo Amén. 8 es andar en luz. Capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar, para disipar las tinieblas. Y en Mateo el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son los que deben alumbrar Costa Rica. Amén. 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 Debes alumbrar donde trabajas. Debes alumbrar donde estudias. Debes alumbrar donde vives. Debes alumbrar a tu esposa, a tu esposo. Debes alumbrar a tus hijos. Ese es andar en luz. Amén. Es una vida que expresa a Dios. Ese es andar según la voluntad de Dios. Y por último es Efesios 5 también, versículo 18 al 21. Ya voy a terminar. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aleluya. Finalmente necesitamos, hermanos, andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? Bueno, hablando siempre del Señor. Amén. Con un libro en la mano. Siempre leyendo algo. Yo recuerdo que cuando yo iba en el autobús de la universidad, en el transporte, yo siempre estaba leyendo. Y muchos compañeros fueron salvos porque se inquietaban porque yo estaba leyendo. Y se acercaban. ¿Qué es lo que lees? Y ahí, en la fila del banco, leer. Y la persona dice, yo también soy cristiano. ¿Qué lees? Siempre un libro, un periódico, algo de la vida. Una Biblia pequeña, algo, un folleto, un tratado. Hablando entre nosotros la palabra, ¿sí? Amén. Compartiendo las experiencias, orando. Eso es andar en el Espíritu, invocando el nombre del Señor. Amén. Oh, Señor Aleluya. Jesús, gracias, Amén. Señor. Oh, Señor. Dando siempre gracias por todo, por todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esto. Gracias por el calor, gracias por el frío, gracias por la lluvia, gracias, Señor, por la presa. Aleluya. Esa presa nos hace invocar el nombre del Señor. Hoy invocamos bastante. No es cierto, aquí las presas son presas. Pero todo es una oportunidad para ganar a Cristo. Amén. ¿No es cierto, hermanos? Espero que esta noche ustedes puedan quedar claros de que es andar según la voluntad de Dios. Es simple, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Verdad? Es un ejercicio. Es un ejercicio constante. Es un constante velar. Yo quiero que hagamos esta noche algo diferente de todas las noches que hemos hecho. Amén. Para ustedes quizás no sea muy común lo que vamos a hacer esta noche. Pero vamos en la mesa que estamos a tomarnos un tiempo para compartir entre nosotros lo que hemos oído.
Amén. ¿Sí? Milton nos va a ayudar, Arturo nos va a ayudar cómo hacerlo, no hablemos nosotros mucho, entonces se pierde el sentido. Ya uno se sienta aquí con Félix y comparte.